¿En China hay libertad de prensa? Es una broma, ¿no? Inciso, amados haters. Repetir constantemente lo malo que es Occidente es la opción fácil. Pero si no sabéis quiénes son Mike Chinoy, Cheng Lei o Jody Ginsberg, en esos simulacros de debate que hacéis en nuestros comentarios, quedáis en ridículo. ¡payasos! Que también entiendo que para lo que os pagan no os vais a poner exquisitos. Pero tranquilos, que ahora os explicamos quiénes son estas personas y qué tienen que ver con la libertad de prensa en China. Bueno, plantearse la libertad de prensa en China es una broma. Vamos a ver, si no hay derechos humanos ni para los chinos ni tampoco para los residentes extranjeros en China. ¿Cómo va a existir la libertad de prensa? Bueno, la libertad de prensa sí que existe cuando es para lamerle las pelotas al líder. La prensa en Occidente dista mucho de ser perfecta, lo sabemos, y Dios nos libre de defenderla, pero es que en China no hay prensa, lo que hay es propaganda, payaso. Calvo, y yo te pregunto, ¿y en esta rueda de propaganda qué engranaje crees que no encaja? Los periodistas extranjeros. Joder, los malditos occidentales, que si la verdad, los contrapoder... Bueno. Bah. Flipaos. Mira, desde hace unos años que China ha metido a la directa y va a muerte por los periodistas extranjeros. Porque el Partido Comunista Chino tiene tolerancia cero con todo lo que no puede controlar. Por ejemplo, Taiwán. Que por más que os intenten lavar el cerebro, Taiwán no forma parte de China. Y si forma parte de China, decidme por qué Xi Jinping necesita una visa de turista como tú para poder venir aquí. Como íbamos diciendo, otra cosa que no pueden controlar son a los periodistas extranjeros. A esos que no dejan ir al Tíbet o a Xinjiang. En palabras de estos periodistas, no se ha visto tal nivel de represión desde la muerte del Tito Mao. Bueno, sí, en palabras de quién, que te lo estás inventando. Pues mira, Calvo, en palabras de Mike Chinoy, del que probablemente nunca hayas oído hablar de él. Pero que fue el corresponsal de la CNN en Pekín desde 1987 a 1995. Mike Chinoy ha publicado un libro donde recopila los relatos de más de 100 periodistas estadounidenses que cubrieron China desde 1945 hasta la actualidad. Y en donde se cuenta cómo el régimen oculta la verdad. Los periodistas describen cómo la vigilancia y el seguimiento se han convertido en parte de la vida en China. Especialmente en Xinjiang, donde tienen presión en toda la cancha. En este libro se cuentan distintas historias. Por ejemplo, la del periodista del New York Times, David Barbosa, que desveló que la familia del ex primer ministro chino, Wen Jiabao, tenía una riqueza desmedida. Y cómo, temiendo por su seguridad y la de su familia y de la información que había conseguido, decidió huir de China para escribir desde fuera. Pero de alguna manera el gobierno de Pekín le obligó a regresar y tuvieron una reunión cara a cara donde le amenazaron con no publicar todas las cosas que sabía. Perdón, le invitaron a tomar una taza de té. Si no sabes de lo que te estamos hablando, mírate el vídeo que tenemos sobre la ceremonia del té en China. Pero si esta información no os parece suficiente, le podéis preguntar a los corresponsales en China de los grandes periódicos españoles o latinos. Si les dejan viajar a Xinjiang, o al Tíbet, o a Wuhan durante la época de la pandemia. Nosotros ya lo hemos hecho. Pero luego nos venís los de siempre a decirnos que tiene más credibilidad un pato. China ya cuenta con una democracia más avanzada y no necesita que haya elecciones directas para elegir a los máximos representantes. También le podéis preguntar al periodista británico John Sudworth, que tuvo que huir de China con su familia por desvelar lo que estaba ocurriendo en Xinjiang. Según el informe que publicó el 18 de enero la ONG Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, China lidera el prestigioso ranking con mayor represión periodística. Con un total de nada más y nada menos de 44 periodistas encarcelados en 2023. ¡Bravo! China number one. Jody Ginsberg, la directora ejecutiva del CPJ, explicaba que de esos periodistas 19 eran de la etnia uigur y que debido a la gran fiabilidad de las noticias en China y su absoluta transparencia, seguramente esa cifra sea mucho mayor. China tiene el mayor número de periodistas encarcelados del mundo, pero todavía tenemos propagandistas en español que nos dicen que son absolutamente neutrales, mientras que a los campos de concentración a donde meten los uigures les llaman... China insiste en que estos son centros de reeducación y de formación, donde las personas que están en riesgo de caer en el fundamentalismo religioso aprenden las habilidades necesarias para tener un trabajo y una vida normal. O que dicen que esta dictadura es... China ya cuenta con una democracia más avanzada y no necesita que haya elecciones directas para elegir a los máximos representantes.
En 2020, Cheng Lei, una periodista de nacionalidad australiana y expresentadora de CCTV, estuvo 3 años en prisión en China acusada de difundir secretos de Estado. Porque para el Partido Comunista Chino cualquier cosa que no sea decir que Xi Jinping caga rosas y mea colonia es difundir secretos de Estado. Porque en China no hay periodismo y cualquiera que se atreva a salirse de eso es un maldito espía al servicio de los yanquis. Como por ejemplo nosotros. Para más información sobre este tema tenemos un vídeo específico. Míratelo. Xu Dendas, corresponsal en China de la cadena de televisión pública de los Países Bajos, NOS, recientemente fue a Chengdu en Sichuan para cubrir una manifestación de inversores contra un banco. Nada más empezar a hacer entrevistas, Das y su cámara fueron agredidos por la policía de paisano del Partido Comunista Chino. Además les confiscaron las cámaras, los teléfonos móviles y les tuvieron detenidos en comisaría 2 horas. Lo de beber el té. De acuerdo con las leyes chinas, los periodistas extranjeros tienen derecho a cubrir noticias en China sin restricciones. Es de coña. Vamos a ver, no es que en China no haya leyes, es que las leyes son una herramienta para el partido. Y luego ve tú como particular, como asociación o como gobierno de otro partido a pedirles explicaciones que se van a reír en tu puta cara. Cosas de las democracias avanzadas. Estamos no solo ante un sistema político, sino un reflejo del compromiso del pueblo y del gobierno chino con la participación activa y la toma de decisiones en todos los niveles de la sociedad. Por si no os habéis enterado, el partido va con la chorra afuera, desde hace tiempo. En China existe la lógica de que el que más dinero tiene razón. Y que el país que está tratando de ser el próximo líder mundial tenga esta lógica es muy peligroso para el resto del mundo. Es una sociedad que ha avanzado tanto económicamente como ha retrocedido en derechos y valores. En el resto del mundo nadie sabe lo que está pasando en China, por eso tienen un internet aparte del resto del mundo. ¿Y quién puede prevenir al mundo de lo que se viene encima? Los periodistas. Y por eso, amigos míos, los cagan a palos. Y a los que no nos tienen a mano nos amenazan. Pero no os preocupéis, que como somos calvos, nos la pela. Así que Winnie the Pooh, a llorar a la llorería. ¡Payaso! Que nosotros nos vamos a hacer cosas de calvos. Bueno, no sé.